Quisiera empezar fundamentándome en el artículo 333 y numeral 3 del Código Procesal Penal para objetar y evacuar la presente audiencia de manera oral y oponerme a la acusación que tiene como fecha 13 de enero del año 2012 y que se instruye en contra de mi patrocinado, el señor José Mauricio Rodríguez Sánchez. Señor juez, en la alocución que voy a hacer, que por cierto es bastante breve, voy a utilizar el método inductivo-deductivo. Significa que voy a empezar de los términos más generales a lo particular, de tal manera que voy a empezar hablando sobre cuestiones generales que casi no tienen nada que ver con mi cliente, hasta llegar a la vida particular, porque al fin y al cabo el derecho penal es un derecho de acto y es eminentemente personalísimo. Pero por el contexto histórico, jurídico, legal de aquella época, de hace 30 años, necesito abarcar otros extremos. Pero terminaré exactamente en lo que el derecho penal se centra: una responsabilidad personal y en una responsabilidad de acto. Quiero empezar a manera de prólogo de la manera siguiente. Cuando empecé a escuchar la lectura que hizo el señor fiscal de la acusación que presentó en contra de mi patrocinado, inmediatamente advertí que esta es una acusación en contra del ejército de Guatemala, no en contra de José Mauricio Rodríguez Sánchez. Es una acusación, es un juicio pretendido en contra de una institución del Estado legalmente regulada. No es en contra de José Mauricio Rodríguez Sánchez. Cuando nosotros vamos a la acusación y empezamos a leer los testimonios y empezamos a leer donde dice que se hubo masacres, cuando empezamos a leer que entró el ejército y miembros del ejército y patrullas del ejército, nunca acerca de José Mauricio Rodríguez Sánchez. Esta es una denuncia, es una acusación, es un juicio pretendido en contra del ejército de Guatemala. Y este no es un tribunal para juzgar ejércitos, porque en todo caso deberíamos de ir a una corte que soporte juzgar a una entidad del Estado, como es el ejército de Guatemala. Posiblemente en la jurisprudencia y en la jurisdicción extraterritorial no vamos a encontrar una corte que soporte juzgar al ejército de Guatemala, pero sí al Estado de Guatemala. Y todas las cuestiones que se le están imputando al señor Rodríguez Sánchez son cuestiones que pudieran imputársele al ejército de Guatemala, mas no a una persona en particular, especialmente por las cosas que más adelante voy a decir. Por otro lado, y para no abusar tanto del tiempo, porque hemos pasado enorme cantidad de horas en esto, por ejemplo, no voy a refutar el lenguaje, el éxito del señor fiscal en cuanto a la mala interpretación que hace de los términos. Por ejemplo, yo nunca había escuchado en ninguna parte que integrar significara matar, pero no me voy a dedicar a eso. Tampoco voy a hablar sobre los documentos, por ejemplo, el documento que viene el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, la memoria del silencio, documentos que solamente en ellos mismos se dice que no pueden ser utilizados en juicio, pero que ahora lo han traído a juicio, aunque técnicamente este no sea el juicio. Además de esos documentos que no son científicos, además de esos documentos que solo escuchan a una de las partes, porque nunca se escucharon a los soldados. Cuando escucharon a las viudas de los soldados, nunca los escucharon. Cuando escucharon a los combatientes que pertenecían al ejército, tampoco. Entonces son documentos mutilados, apócrifos, que los redactaron sin tomar en cuenta a todos los que estuvieron hace 30 años en el campo de la guerra. De tal manera, señor juez, que no me voy a dedicar a eso, porque voy a contestar exclusivamente lo que el fiscal dijo en su alocución en contra del señor Rodríguez Sánchez. Deduciendo de la disertación del fiscal, 3 cosas afirma el fiscal en forma fundamental. Número 1, el fiscal dice que tiene claro que no es autor ejecutor de los hechos el señor José Mauricio Rodríguez Sánchez, sino que es un inductor, es decir, es un autor mediato, y lo clasifica dentro de el artículo 36 y numeral 3 del Código Penal. Ahí está como inductor, más bien como un intelectual. Entonces lo primero que dice es, efectivamente, no es un autor ejecutor de los hechos, claramente lo dice el fiscal. La segunda cosa que el fiscal dice es que él está aquí, y está aquí por la cadena de mando.
Es decir, que no es porque haya hecho algo, sino porque esa cadena de mando, según la Fiscalía, lo compromete en hechos delictivos de tan grave naturaleza, de carácter internacional, como es el genocidio y el otro que se le apareja también. Y en tercer lugar, no lo digo claro, pero más o menos se puede interpretar, es que le acredita la autoría de planes, manuales e instructivos. Y la misma firma la pone varias veces haciendo ver que son varias las firmas en los planes, y eso ya lo vamos a acreditar dentro de mi alegato y de mi exposición. Esas son las tres cosas fundamentales que el fiscal dice en contra de mi patrocinado, y para decir esas tres, pues lo adornó de manera lírica con todo lo demás que fue exponiendo a través de su larga exposición. Vamos a ver entonces la tesis de la defensa. Lo que la defensa puede estimar en esta audiencia es que el G2 no tiene cadena de mando, no tiene relación operacional directa, y lo vamos a demostrar de varias maneras. Posiblemente yo ya no vaya a hacer acopio a las palabras de la cátedra que dio ayer, el día de ayer, el licenciado Rodríguez, al hacernos una exposición con los puntos sobre las sillas, con la ley en la mano y con la historia del otro lado de la mano. No voy a hacer acopio de ello, pero solamente bastaría recordar: el G2 no tiene mando, no tenía mando. Número 2, no es autor de ningún plan, de ningún manual militar, de ningún instructivo, de ninguna ordenanza. No aparece por ninguna parte que sea autor de ello, salvo donde aparece la firma, a la cual me voy a referir más tarde. Número 3, nunca perteneció al alto mando militar, porque de acuerdo a lo que escuchamos ayer en labios del licenciado Reyes y en labios antier del fiscal del Ministerio Público, según ellos el comando del ejército es el comandante general del ejército, el ministro de la defensa y el Estado Mayor del ejército. Y entonces maliciosamente puso una fotografía, puso a 3 ahí y a Mauricio Rodríguez lo puso hasta abajo, haciendo creer que pertenece al alto mando militar. Eso tampoco es cierto, porque ya lo dijeron y ya especificaron claramente cuál era el alto mando militar. Número 4, no pueden atribuírsele hechos en base a atribuciones que las leyes o reglamentos les otorguen. Porque si el reglamento tal, la ley tal, dice que el G2 hace eso. En primer lugar, no sabemos si lo hizo, porque esa es una opción, si lo puede o no lo puede hacer. Y la otra cosa es que si lo hizo, no necesariamente tiene que ser un acto delictivo. Entonces a una persona no se le puede atribuirle a responsabilidades penales solamente porque dentro de la ley tiene facultades para hacer determinadas cosas que pensamos que pudieron haber sido delictivas. Número 5. Nunca fue personal operativo ni logístico. El G2 es un ente que pertenece al Estado Mayor Técnico Consultor, dependiente del Estado Mayor del Ejército Nacional. No es una persona que tiene mando, no es una persona que tiene tropa, no es una persona que da instrucciones a subalternos, porque no tiene subalternos, lo que tiene son oficinistas. Es un ámbito administrativo. Ese no es un puesto en donde haya tenido control sobre tropas, soldados de ninguna naturaleza. Ahora bien, dicho esto, que es la tesis de la defensa, vamos al contexto histórico.